Cuando estaba en la secundaria, vivíamos al lado de extensas áreas de pantano y muchas marismas. Era bastante húmedo, y esto es importante para la historia que contaré en un momento. Nos mudamos allí cuando tenía 14 años, durante el verano, y nos fuimos debido a una ejecución hipotecaria justo antes de que me graduara. Así que solo terminé viviendo con mis padres por un corto tiempo antes de irme a la universidad. Aunque el primer año en la nueva casa fue más o menos decente, nunca fui un chico que saliera a explorar o jugar en el exterior. Ya tenía 14 años, así que mis intereses estaban en otras cosas como chicas, videojuegos y pasar tiempo con amigos. Sin embargo, en las noches de verano, siempre recuerdo dejar mi ventana abierta y escuchar el coro de grillos y otros sonidos del pantano. Si alguna vez has vivido cerca de un pantano, sabrías que se pone bastante ruidoso con todos los insectos. A mí nunca me molestaba realmente, pero en algunas noches se volvía un poco espeluznante. Lo primero que recuerdo es que había algunas noches en las que todo se volvía completamente silencioso. Yo estaba sentado junto a mi ventana con el teléfono, y de repente, todos los grillos y ruidos simplemente se detenían. Era un silencio inquietante, pero no le prestaba demasiada atención. Siempre ocurría esporádicamente, y solo de noche, nunca durante el día ni en la tarde o la mañana, solo por la noche, alrededor de las 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m., y me refiero mucho después de que el sol se hubiera puesto. Claro, en verano, porque el sol se ponía hasta las 9 o 10, solía ser alrededor de la medianoche. Pero esto sucedía durante todo el año de manera esporádica. No estoy contando esto porque haya visto algo, pero escuché muchas cosas durante mi tiempo en la secundaria. Además del pantano que a veces se volvía muy silencioso, a veces sonaba como si algo realmente grande se moviera por allí. Imagina a un rinoceronte caminando en dos patas, solo el sonido pesado de pasos y chapoteos. A veces escuchaba un árbol que se caía o una rama masiva que se arrancaba. Y sé que no hay truenos ni relámpagos, así que no hay razón para que una rama de 12 pulgadas de diámetro se arranque de un árbol. Cosas realmente espeluznantes como esas. Pero lo más espeluznante fue una noche, intentando dormir, justo antes de que comenzara la escuela. Tenía la ventana abierta, y creo que no tenía el ventilador encendido. Escuché un grito increíblemente fuerte que venía de lo profundo del pantano, pero sonaba algo humano, excepto mucho, mucho más profundo. Podía sentir la base de ese grito resonando a través de las paredes. Lo sentí vibrar en mi pecho. De todas las veces, esa realmente me asustó. Creo que fue alrededor de mi segundo o tercer año, porque después de eso, nunca escuché más gritos. Aunque seguía escuchando esos sonidos pesados moviéndose alrededor del agua, cosas siendo golpeadas y, por supuesto, los sonidos completamente silenciosos. Es posible que haya habido más gritos, porque recuerdo especialmente durante mi tercer y cuarto año. Mis padres se volvieron muy violentos en sus peleas, así que pasé muchas noches en casas de amigos y otros familiares, lo que significa que no estaba en casa demasiado, incluso durante el verano. ¿Quién sabe lo que me perdí que ocurrió afuera? Por todo lo que sé, tal vez una de esas cosas subió a mi casa. No lo sé. Como dije, poco después de graduarme, mi papá perdió la casa. La pregunta realmente surge: ¿qué había allí en esos pantanos? Me da escalofríos solo pensar en ello. Hace unos 5 años, viví una experiencia inolvidable en los pantanos de Luisiana, una que todavía me atormenta hasta el día de hoy. Mi familia tiene profundas raíces en Luisiana, y la mayor parte de nuestras vidas las hemos pasado allí. Conocemos los pantanos y los bayous como la palma de nuestra mano. Cada uno de nosotros tiene su propia conexión especial con la naturaleza. Mi hermana es una entusiasta excursionista, mi primo un pescador experto, y yo, bueno, tengo una especie de obsesión por la botánica. En aquel sábado por la tarde, estábamos de excursión en familia, en camino a nuestro lugar de pesca favorito en los pantanos.
Sin embargo, nos quedamos sin gasolina y nos vimos obligados a adentrarnos más profundamente en el pantano de lo que solíamos. Sin senderos marcados, nos aventuramos entre los árboles, sumergiéndonos en una densa vegetación. La falta de caminos y la soledad nos daban una sensación un tanto inquietante. Finalmente, mi primo nos detuvo antes de llegar al lugar de pesca. Observó cuidadosamente a su alrededor, alerta ante algún peligro que parecía percibir. Me detuvo y comenzó a buscar algo entre los árboles y arbustos. Después de unos 10 minutos, encontró una senda de animales, apenas perceptible al principio, que revelaba un terreno más llano de lo que habíamos estado pisando. Se quitó la mochila y, a pesar de mis intentos por calmarlo, insistió en que sentía algo a su alrededor, algo más allá de los peligros comunes de los pantanos. Pensé que se refería a los peligros habituales, cocodrilos, serpientes, pero me interrumpió y dijo que no, que era algo diferente. Creí que estaba bromeando, pero de todas formas sacó algunas golosinas de su mochila y empezamos a comer. En cuestión de minutos, señaló la senda que tomaríamos. Después de comer, nos levantamos y continuamos. Fue entonces cuando escuchamos un crujido en la maleza cercana. Mi primo señaló hacia adelante y preguntó si veía esa forma grande moviéndose. No suelo ver a mi primo asustado, pero en ese momento estaba claramente en pánico. Gritó hacia la figura, que se detuvo y se congeló por unos segundos, apenas visible entre la maleza. Continuamos nuestro camino después de que la figura desapareció por completo, pero la tensión estaba en el aire. Avanzamos un poco más y comenzamos a escuchar gruñidos en los pantanos, a nuestro alrededor. Al principio los gruñidos venían de adelante, luego de atrás y luego de los lados. Mi primo, generalmente muy calmado, estaba realmente asustado en este punto. No estaba tratando de ocultarlo, estaba temblando y repetía que algo iba a suceder, que no estábamos solos y que debíamos regresar. Caminó unos 10 pasos más y de repente se detuvo, palideciendo. Me señaló que retrocediéramos de inmediato. Corrimos unos minutos antes de que pudiera detenerlo para preguntarle qué había visto. Trató de recuperar el aliento y me miró con ojos muy abiertos. Dijo que había visto lo que sea que estuviera ahí afuera. Parecía un perro grande con varias filas de dientes masivos, escondido entre la maleza, esperando el momento adecuado para atacar. Estaba tan perturbado que pensé que iba a llorar. Mi primo no era alguien que inventara historias de monstruos o criaturas en el bosque. Nunca, durante nuestra infancia, había contado historias de ese tipo. Su reacción y la experiencia que vivió parecían genuinas. Estábamos emocionados por ir de pesca ese día, así que no tenía sentido que inventara algo así. Después de lo que vi en su rostro, estoy convencido de que encontramos algo que no pertenece a este mundo natural y que se esconde en los pantanos, alimentándose de quién sabe qué. Vivía en Luisiana, justo cerca de los pantanos. Había escuchado muchas historias de personas por aquí que afirmaban haber visto cosas extrañas en las áreas cercanas, y la siguiente que les contaré fue algo que experimenté mientras cazaba ciervos con mis amigos en los humedales. Estábamos en medio de armar nuestra propia plataforma, ocupándonos de nuestros propios asuntos, cuando de repente, todos los animales a nuestro alrededor parecían asustados desde kilómetros de distancia. Les digo que no podíamos escuchar nada. Mis amigos empezaron a explorar para ver si podían averiguar por qué la vida silvestre de repente se había vuelto silenciosa. Para aquellos que no cazan, cuando todo se vuelve silencioso, generalmente significa que hay un depredador grande en la zona. Sé que en los pantanos hay pumas, pero aparte de los caimanes, no tenemos grandes depredadores. Supongo que podríamos contar a los osos negros, pero estábamos esperando en nuestra plataforma. Mi amigo bajó apresuradamente hacia nuestro camión para ver si podía ver algo, y creo que estaba tomando algunos suministros adicionales, que resultó ser la verdadera razón por la que decidió ir hacia el camión. Regresó unos 12 minutos después y estaba blanco como una sábana.
Se acercó a mí, tartamudeando, y un poco maniático, diciendo que algo grande lo siguió desde el camión. Lo miré extrañamente, y le pregunté qué quería decir con «algo grande te siguió». Solo tartamudeó, y de manera maniática, dijo que algo realmente grande, no podía decir qué, pero estaba erguido como un hombre, y empezó a seguirlo después de que agarró algunos suministros del camión. Pensé que tal vez estaba teniendo un episodio o algo así. Tal vez no tomó su medicación, ya que toma medicamentos para la ansiedad. Pero después de que volvió a la plataforma, ambos escuchamos algunos sonidos extraños. Al principio sonaba como respiración pesada, pero luego escuchamos los sonidos de algo grande que crujía y se movía alrededor de nosotros. Un detalle importante es que mi amigo y yo estábamos instalando una pequeña plataforma en este claro muy pequeño. Diría que no más de 20 pies en total. Lo que sea que lo estuviera siguiendo debe haber vuelto, porque estaba de pie en el matorral a la derecha, tan espeso que no podíamos ver más allá de él, tal vez a no más de 3 a 5 pies. Entonces lo que sea que fuera, estaba escondido allí, más allá de nuestra visión, pero sin duda nos miraba y probablemente podía vernos y lo que estábamos haciendo. Fue allí donde venía la respiración pesada y los sonidos de pisoteo. Le dije que tal vez era solo un oso, pero negó con la cabeza rápidamente y me dijo que los osos no se ven así. Los osos tampoco se mueven en dos patas como lo hacía esta cosa, y justo en ese momento escuchamos un gruñido profundo y fuerte. Nuestra atención se volvió hacia la derecha, probablemente a las 2 en punto, y es entonces cuando, a través del matorral, pudimos ver algo realmente grande moviéndose. Lo inquietante es que nunca se movió completamente a nuestra vista, simplemente se quedó escondido detrás del matorral, pero si lo despejáramos, lo que sea que fuera debía estar a no más de 10 pies del claro. Lo más extraño es que era lo suficientemente inteligente como para querer mantenerse oculto. Tan pronto como escuchamos ese gruñido, miré a mi amigo, y tuvimos este momento mutuo en el que nos miramos y nos entendimos. Lo miré y le dije, «Sube a la plataforma del árbol ahora». Corrió hacia allí, y yo lo seguí. Sé que la plataforma del árbol no es necesariamente una zona segura, pero era mejor que quedarnos allí de pie, completamente vulnerables. Nos sentamos allí y esperamos. Esta cosa dio vueltas un poco más, nos rodeó unas cuantas veces alrededor del claro y luego se volvió realmente silenciosa, como si estuviera esperando a que hiciéramos el siguiente movimiento. También debo señalar que en este día no estábamos realmente cazando. Solo estábamos explorando diferentes lugares para instalar diferentes plataformas en preparación para futuras cacerías. Ya estaríamos configurados y listos. Esperamos allí arriba durante un par de horas, pero el problema es que los pantanos, que generalmente están llenos de ruido de insectos y animales, volvieron a estar en silencio. Habían estado en silencio desde que esta cosa apareció, lo que significaba que esta criatura nunca se fue. De hecho, probablemente todavía estaba allí, fuera de nuestra vista, esperando como si quisiera un ataque preventivo. Y no íbamos a darle esa satisfacción. Pensé que si nos movíamos juntos, podríamos llegar de vuelta al camión en solo unos 8 minutos si nos movíamos muy rápido. Mi amigo estuvo de acuerdo, así que bajamos de la plataforma y contamos hasta 3. 1, 2, escuchamos movimiento detrás de nosotros. Algo grande, probablemente lo mismo que antes, se acercaba al claro. 3. Ambos salimos corriendo, a pesar de que las enseñanzas de los cazadores te dicen que nunca corras de un depredador grande. No teníamos idea de qué estábamos enfrentando, y nuestros instintos naturales tomaron el control. Así que corrimos. Si continuábamos con un trote ligero, probablemente llegaríamos de vuelta al camión en unos 8 minutos. Mientras corríamos, podíamos escuchar a lo que sea que estuviera alrededor del claro, siguiéndonos, pero no directamente detrás de nosotros. Se mantenía paralelo a nosotros en los pantanos, pero siempre lo suficientemente lejos como para que nunca pudiéramos verlo. Se aseguró de mantenerse oculto y ambos pudimos escuchar claramente que era algo muy grande y pesado, corriendo en 2 patas, como lo haría un humano.
No era un galope, no estaba en cuatro patas, no sonaba incómodo, sonaba muy puntual en la forma en que corría, como si estuviera muy cómodo corriendo. Corrimos todo el camino de vuelta hasta donde estaba estacionado el camión, pero nunca intentó mostrarnos lo que era. No saltó al sendero ni nos agarró. Llegamos justo a tiempo porque el camión estaba justo allí. Rápidamente arrojamos nuestras cosas en la parte trasera y subimos al camión. Mientras comenzábamos a conducir, podíamos escuchar a lo que sea que fuera, persiguiéndonos nuevamente justo en el bosque, no más de 20 pies lejos de nosotros, oculto por el denso matorral de los pantanos. Comenzó a gritar. Sonaba como un grito gutural horrible, como si tomaras a un hombre y torturaras su tono de voz. Estaba furioso. Escuchamos pisoteos y ramas rompiéndose. Sabíamos que la única forma de estar seguros era salir de allí, y aceleramos. Esto fue hace unos años, pero mi amigo y yo hemos estado muy asustados desde entonces. Él piensa que fue un Bigfoot, pero yo no creo en esas cosas. Sin embargo, sí creo que fue algo que normalmente no encontramos por aquí. Desde ese encuentro, no he vuelto a esa ubicación exacta, aunque él sí ha explorado la zona circundante. Aunque no ha vuelto a encontrarse con esa cosa, ha visto cosas extrañas y marcas en los pantanos. Ha encontrado árboles retorcidos y arrancados, tejidos de una manera que nadie haría. Incluso descubrió árboles que estaban tirados y entrelazados, lo que requeriría una fuerza inmensa, más de la que cualquier humano podría tener. Él cree que son marcadores territoriales de este supuesto Bigfoot. No sé qué pensar al respecto, pero la experiencia fue aterradora. Me niego a regresar a ese lugar, y él me cuenta que a veces siente como si tuviera que mirar por encima del hombro, como si esa cosa estuviera allí, esperándolo, observándolo, sin importar lo que haga o a dónde vaya. Incluso me dijo que encontró un ciprés con marcas de garras masivas, mucho más grandes que las de un oso. Comenzó a unos 11 pies del suelo y se extendía hacia abajo. Conociendo a los osos y sus marcas, dijo que estas garras eran mucho más grandes. Solo espero que él y yo no tengamos otro encuentro como ese.